Humano Derecho Radio Estación presenta. Acceso a la Justicia presenta Justicia en la Mira. Derechos Humanos. Poder Judicial. Análisis. Jurisprudencia. Actualidad. Entrevistas. Agenda. Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos. Hola amigos, bienvenidos al programa de la ONG Acceso a la Justicia, Justicia en la Mira. En los controles hoy nos acompaña Christopher Salazar y los directores de Acceso a la Justicia. En la producción y dirección, Laura Lousa, y quien les habla, Ali Daniels. Bueno, en esta oportunidad el programa lo vamos a dedicar en esta primera parte a continuar hablando del informe anual de acceso a la justicia. Y para ello vamos a darle la palabra a nuestra directora y fundadora, Laura Lousa. ¿Cómo estás, Ali? Qué bueno estar aquí de nuevo. Bueno, efectivamente ya hablamos en la anterior oportunidad, en el anterior programa de nuestro informe anual 2018, recordando lo que pasó en el 2018, sobre todo a nivel del Tribunal Supremo, el Poder Judicial y en general el sistema de justicia. También temas como que tienen que ver con el Estado de Derecho, y uno de los capítulos del informe es represión y arbitrariedad. En efecto, pues algo que todos los venezolanos conocemos bien hoy en día es como la regla, desgraciadamente, de lo que proviene por parte del Estado, de su conducta, de sus autoridades, y particularmente se ve mucho a nivel de los militares. Y de hecho ese es el tema en nuestro informe anual, donde hablamos de la justicia militar en casos de civiles, donde normalmente lo que se hace son acusaciones de traición a la patria o rebelión, sobre todo cuando se trata de diputados, alcaldes o cualquier otro político disidente o de oposición directamente que el gobierno quiera perseguir. Y así fue como lo reportamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una audiencia a la que fuimos con el Observatorio Venezolano de Prisiones y también con Provea, y presentamos lo que había pasado o lo que estaba pasando en Venezuela a nivel de la justicia militar. Lo que pasó fundamentalmente en 2017, aunque la audiencia nos fue otorgada en 2018, en República Dominicana, en nuestra página web www.accesoalajusticia.org se puede ver, incluso escuchar la audiencia y ver qué es lo que se dijo allí y escuchar lo que ahí se dijo. Básicamente, pues lo que se hizo a referencia es precisamente que se le imputan este tipo de delitos a civiles, no solo vamos a decir, a funcionarios o políticos opositores, sino también incluso a personas que manifiestan como y de hecho hay mucha gente imputada y procesada por la justicia militar o incluso presa. Pero allí particularmente se habló del caso de Gilbert Caro, del diputado, y también el caso, de ese caso y de los ciudadanos obviamente que han manifestado y que se les ha imputado o algún delito por justicia militar. Y lo interesante de esa audiencia fue que apareció la gente de la Corte Marcial, vestida incluso como militares, obviamente, y eso pues fue algo inédito, ¿no? En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sé, Ali, si puedes contar que estabas tú allí y fuiste tú quien de hecho representó Acceso a la Justicia en ese sentido. Sí, bueno, realmente es una cosa inolvidable por muchas razones. La primera es para cualquiera que haya visto o estado en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que, bueno, lamentablemente, pues la realidad es que mucha de la gente que va ahí o que forma parte de la comisión o que está en la comisión han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, en particular víctimas de abusos por parte de autoridades militares. Entonces, lo primero es que en ese ambiente, ver cómo se llenó las mesas del gobierno de militares, ya fue un punto de vista de estrategia de
litigio muy impresionante en contra del gobierno, porque como digo, traer ese montón de militares a una audiencia de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, no parecía muy correcto, no correcto, sino muy adecuado, ¿no? Y bueno, el punto es que, digamos, ya eso en cuanto a la forma, pero recordemos que la ética y la estética siempre están ligados. Entonces, el tema aquí es que, adicionalmente, cuando se le preguntó al presidente de la Corte Marcial, que era uno de los militares presentes, qué pasaba con el caso de Gilbert Caro, para sorpresa de todo el mundo, este señor que va a hacer la apelación del caso de Gilbert Caro dijo que el señor era culpable, que se le habían conseguido armamentos, etcétera, y calificó la situación del señor Gilbert Caro, lo cual pone de manifiesto que no le importa a un juez venezolano condenar a una persona imputada sin que se tenga acceso todavía a su expediente, pero con tal de quedar bien con el gobierno. Y eso realmente es una cosa que nunca podemos olvidar, y de hecho dejamos constancia que él debía inhibirse en el supuesto de que la apelación le llegara a su tribunal, porque ya adelantó opinión. Pero como digo, en estos casos prevalecen las opiniones políticas por encima de las obligaciones que un juez debe tener. Eso es una muestra de lo que es un juez venezolano, lamentablemente. Entonces, bueno, esa es la situación. Bueno, vamos a terminar este primer segmento. Vamos a pasar ahora a una pausa musical, y de primera canción, en esta oportunidad tenemos una canción que realmente yo desconocía totalmente. Recuerden que soy un hombre que se quedó en Caballo Viejo, y hay una canción de los 90 que me cuenta que fue muy famosa en su época, que es la que vamos a poner, de un grupo que se llama Desorden Público, que me dicen que es un grupo de ska. Y bueno, buscando en internet que Carrizo es un ska, el ska es un reggae más animado, es lo que he conseguido por ahí. Pero bueno, seguimos aprendiendo. La canción se llama El Tumbao de Simón Guacamayo. Con ustedes, Desorden Público. Parece
Bueno, después de escuchar esta animada pieza musical, que como le digo, para mí ha sido un descubrimiento, no la conocía, excelente pieza que nos dice mucho de el gran talento musical de los artistas venezolanos. Ahora, bueno, para terminar lo que estaba comentando sobre la Comisión Interamericana, bueno, eso, pues tenemos un juez que evidentemente adelantando opinión y condenando por adelantado a una persona que puede ser la apelación de su caso, demostramos una vez más cómo la justicia venezolana no es más que un arma represiva del régimen venezolano y en particular en el caso de la justicia militar. ¿Qué más nos puedes agregar, Laura? Sí, Gilbert Caro fue aprehendido en 2017, o sea, es un caso de 2017, de hecho también hacemos referencia a él en nuestro informe anual de 2017, pero lo importante allí es que, bueno, él es liberado 1 año y medio después. Lo cierto es que lo peculiar de su caso es que el Tribunal Supremo en sala plena, o sea, el propio Tribunal Supremo conoce el caso y decide que como él es diputado suplente no tiene derecho a la inmunidad o el privilegio de la inmunidad parlamentaria y además lo manda, o sea, que allí no hubo allanamiento, como en cambio corresponde según la Constitución, y además lo manda a la justicia militar. Vaya usted a saber por qué, pues porque obviamente no hay ninguna razón jurídica. Entonces ahí vemos una gran mezcla de lo que hablamos, pues represión y arbitrariedad, que es lo que hacemos alusión en nuestro informe anual 2018 en su capítulo 1. También hacemos alusión al caso del diputado Juan Requesens, quien fue aprehendido por el SEBIN a raíz del supuesto atentado presidencial ocurrido el 4 de agosto, del magnicidio. El tema es que fue aprehendido sin orden judicial, SEBIN entró a su casa de manera violenta, también se llevó a su hermana Rafaela y luego desaparecieron unas horas y ella fue liberada a las horas sin mayores explicaciones sobre el paradero del hermano y finalmente de golpe pues aparece una sentencia del Tribunal Supremo, la número 48, el 8 de agosto de 2018, la cual ordena el enjuiciamiento del diputado y también el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Extrañamente en esa sentencia no se hace alusión a que él debería estar eventualmente preso en su casa, como establece la Constitución respecto a un caso como este, en que según el Tribunal Supremo hubo flagrancias durante la comisión del delito, o sea, una vez que comete el delito se descubre o cometiéndolo o después de cometerlo o inmediatamente después. Evidentemente tampoco es verdad que hubo flagrancia porque él no fue descubierto ni cometiéndolo ni inmediatamente después, sino que días después se le somete a este tipo de procedimiento y lo que hace el Tribunal Supremo es asimilar la flagrancia a un tipo de delito que se llaman delitos continuados, lo que ya también el Tribunal Supremo había hecho anteriormente en otros casos. Entonces, en el caso particularmente de Freddy Guevara el año anterior. Entonces ahí vemos que, bueno, obviamente es obvio, o sea, es evidente que aquí hay una arbitrariedad impresionante y una represión donde el Tribunal Supremo y la Sala Plena se constituyen en órganos, en vez de protectores del derecho, de la Constitución, de los derechos humanos, en represores. Y además en una persecución importante de los diputados y bueno, y obviamente sabemos un ataque sistemático a la Asamblea que ha existido desde que fue elegida. Ya hoy particularmente estamos contando 103 sentencias en contra de la Asamblea. Entonces, bueno, Juan Requesens se encuentra, estaba en realidad en el SEBIN, particularmente en la sede del Helicoide. Ha habido muchas audiencias diferidas para su presentación. Luego también para ya lo que es la audiencia preliminar, pero bueno, al final del día él sigue preso. Y el otro caso importante ese año fue el caso contra Julio Borges, donde se dice lo mismo que Juan Requesens. El tema es que Julio Borges ni siquiera estaba en Venezuela, o sea que es muy difícil que lo descubras en flagrancia. Y incluso el Tribunal Supremo solicitó su extradición, pero le fue negada por el gobierno colombiano. Entonces ahí vemos
como el Tribunal Supremo en 2018 se constituye un verdadero represor. Ya venía eso desde 2017, pero en 2018 aumenta con esa persecución de diputados. En 2017 además también había habido o había intentado y había perseguido de hecho a varios alcaldes. Es decir, que ahí se ve como una política sistemática de ataque a funcionarios importantes de la oposición y al final a su anulación política, a su persecución, y que normalmente en estos casos tuvieron la mayoría que exiliarse. Sí, además hay que acotar que la flagrancia ocurre cuando se está cometiendo un delito o se acaba de cometer, ¿no? En eso tanto la legislación, el Código Orgánico Procesal Penal como la jurisprudencia han sido pacíficas. De manera que, por ejemplo, el caso de Juan Requesens, que fue desaparecido, porque no fue detenido, fue desaparecido 4 días después del supuesto atentado de Nicolás Maduro, pues no es alegable que estaba en flagrancia, porque como lo digo, era un hecho muy concreto. Un atentado que se cometió un día y se acabó ese día. De modo que no puede hablarse que 4 días después la persona supuestamente responsable de eso todavía estaba en flagrancia. Pero eso es lo que pone de manifiesto cómo se manipulan los tipos penales a favor del Poder Ejecutivo. Y Juan Requesens no estaba ni en el sitio del atentado ni en las afueras, ¿no? Sí, por eso, pero aún en ese supuesto, que no hace falta porque se dice a lo mejor que fue autor material, pero en todo caso el delito ya ha sido ejecutado con anterioridad, muchos días. Autor intelectual. Claro. Pero bueno, el punto es que ahora pasamos a la pausa musical y vamos a escuchar una interpretación muy peculiar de Ojalá que llueva café por parte de Café Tacuba. Cero de yuca y del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y maguey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar una
Bueno, luego de esta peculiar interpretación de Ojalá que llueva café por parte de Café Catacuba, vamos a recordarles que pueden seguirnos por las redes sociales a través de Twitter por @accesoajusticia o a través de Instagram o Facebook con la expresión Acceso a la Justicia. También les recordamos que pueden buscar esta y muchas otras informaciones en nuestra página web www.accesoalajusticia.org. Bueno, y ahora luego de comentar este otro aspecto del informe anual, vamos a comentar también una cosa muy delicada que está ocurriendo en los registros y notarías del país y que son otra manifestación más de lo que hemos calificado el paso del Estado rentista petrolero al Estado rentista del ciudadano. ¿Por qué decimos esto? Porque se pretende sustituir el petróleo con erogaciones exorbitantes a los ciudadanos que sustituyan los ingresos que no se obtienen por parte del petróleo. Entonces, vemos entonces cómo servicios que anteriormente o no costaban nada o costaban algo razonable a costar unos precios que son de tal entidad que en algunos casos parecen incluso ser confiscatorios. En el caso particular de los registros y notarías, y esto, ojo, tenemos esta información gracias a abogados que han sido víctimas, sus clientes de este tipo de situaciones y que incluso nos han contado cómo en algunos momentos estos costos son tan elevados que no han podido concretar las ventas de los bienes que quieren presentar. Entonces lo primero que hay que decir es que en Venezuela la ley dice que los aranceles deben cobrarse de acuerdo con lo que dice el decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y del notariado publicado en la Gaceta Oficial número 6156 del 19 de noviembre del año 2014. Y ahí se dice que los aranceles de los registros y notarías se cobran de acuerdo con las unidades tributarias. En la actualidad, una unidad tributaria equivale a 50 bolívares soberanos. Eso quiere decir, por ejemplo, entonces aquí vamos a un caso particular, que el registro de poderes especiales y generales, de acuerdo con la ley, artículo 83, numeral 14, serían 6 unidades tributarias. Eso quiere decir que por eso se tendría que cobrar solamente 300 bolívares soberanos. Y eso, lamentablemente, cualquier abogado que nos está escuchando sabe que lamentablemente no es así. En el caso de inscripción de títulos académicos, la misma ley señala que hay que pagar 3,5 unidades, es decir, un poco más de la mitad de lo que hablamos anteriormente. Bueno, el hecho es que hemos recibido denuncias de que por ventas de apartamentos se están cobrando, por ventas de apartamentos modestos, pues ese es el otro punto, no es que estamos hablando de apartamentos de clase alta y tal, apartamentos pequeños, muy modestos, y nos han comentado que incluso lo más económico que les han pedido son $2,000. Entonces tenemos que considerar lo que significa para una persona que en un estado como el que estamos, donde no hay crédito, donde usted no puede comprar una vivienda a crédito, donde tiene que comprarla necesariamente en moneda extranjera, agregarle eso $2,000, ¿no? Y aquí, entonces vamos a los principios. Tenemos siempre que buscar los análisis desde el punto de vista de los principios jurídicos. Y aquí hay un principio jurídico que es uno de los más antiguos del mundo, que es el principio que se llama de la legalidad tributaria. Ese principio nació nada más y nada menos que con la Carta Magna Inglesa en 1215. Y es un principio que señala que el Estado no puede imponer tributos si no son aprobados por el Parlamento mediante una norma con rango legal. Posteriormente, luego de la Revolución Francesa, ese que era un principio se convirtió en un derecho que tenemos todos de que los impuestos sean establecidos mediante una norma de rango legal. Y además hay otro elemento que aquí se agrega, que cuando usted le pregunta a los funcionarios de dónde sacaron esa cantidad que le están pidiendo por arancel de registro notaría, te dicen simplemente que se trata de una orden ministerial. Entonces aquí hay otro tema que es la base tributaria, la base cierta, porque si usted supiera de dónde sacan ese cálculo, usted le podría decir como abogado a su cliente, mire, su apartamento usted lo va a vender en tanto y dígale al comprador que adicionalmente tiene que sacar tanta plata
porque eso le va a costar, pero como no tenemos base cierta, porque no sabemos de dónde sacan esos cálculos, entonces hay una gran inseguridad jurídica agregado al atropello que significa que se estén cobrando tributos que no están en ninguna norma. Y eso significa un enorme peso y una enorme arbitrariedad y demuestra una vez más el estado de anomia en el sentido de que no hay normas jurídicas que regulan al Estado, sino que el Estado simplemente establece como le parece y dónde le parece cuáles son las reglas aplicables a cada caso. Adicionalmente a eso, y eso lo pusimos en nuestra nota de esta semana, agregado al hecho de que se tienen que pagar estos tributos exorbitantes, que como les digo, no se sabe ni cuál es la fuente normativa, ni cuál es la base de su cálculo, y además, lo más importante, en qué se gastan, porque no hay transparencia sobre ese tema. Además, ahora se agregó otra resolución, que esta sí es más formal, porque por lo menos existe una circular que establece estos montos, que dice que para usted constituir una empresa tiene que establecer un capital mínimo. Y les pongo un caso, para establecer un kiosco, una venta de revistas o de golosinas, una cosa muy sencilla, usted tiene que tener como capital 22.800.000 bolívares. Es decir, la tasa de cambio serían $2.300. ¿Qué persona que va a hacer un humilde kiosco de periódico o de golosinas va a tener un capital de $2.300 para constituir una firma personal? Por favor, estamos hablando de una verdadera, algo que no tiene ningún sentido. Y hablemos de otra cosa todavía peor, una barbería. Una barbería se le está pidiendo la astronómica cifra de 80 millones de capital, es decir, $8.000. Yo les digo, el barbero que me corta a mí el pelo, ni siquiera tiene plata para comprar un punto de venta y tiene que alquilar uno. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a ese humilde barbero que ni siquiera se puede comprar un punto de venta 80 millones de bolívares para constituir una empresa y hacerla legal? Eso lo que está diciendo es, señores, si usted no se ha legalizado, no se legalice. Y además nos está diciendo mucho de toda la falta de opacidad que ocurre sobre este tema, porque como dijimos, no hay transparencia en el manejo de los fondos. Esta es una situación que hemos denunciado, que hemos llevado a la Asamblea Nacional y que pedimos a los colegios profesionales que hagan la denuncia correspondiente e incluso, si pueden, vayan al Tribunal Supremo, que aunque no les va a dar justicia, pero por lo menos para dejar constancia de este atropello. Bueno, dicho esto, ahora vamos a pasar a una pausa musical. Vamos a escuchar una canción que se llama Ser Paloma, interpretada por dos artistas mexicanas, Lila Downs y Carla Morrison. Ya no mandas tú, ni en mi casa, ni en mi vida. Ya no mandas tú. Si yo fuera una paloma, volaría lejos de aquí, a otros brazos a dormir. Si pudiera yo decirte lo que tú eres para mí, es que yo volví a vivir. Siempre vuelvo, voy dentro de mí. Este vuelo de
Bueno, luego de escuchar esta magnífica interpretación Ser Paloma, cuya letra hay quien puede interpretarla como una canción de despecho, pero yo la veo más como un canto a la libertad de la mujer y a la afirmación de su propia personalidad, ¿no? Pero bueno, como siempre, las interpretaciones en esta materia siempre quedan al criterio de cada quien. Bueno, vamos ahora a seguir comentando con lo que estamos señalando del tema de los registros y notarías, que es una situación muy grave porque está estableciendo pues un nuevo criterio según el cual, ya que no tengo renta petrolera, tengo unos ciudadanos a los cuales sí les puedo sacar divisas, porque ese es el tema además. La población recibe bolívares, los funcionarios públicos, que es la mayor masa laboral de Venezuela, reciben bolívares, pero el Estado cobra en dólares. Esto es una situación que poco se compadece con un supuesto gobierno obrerista que establece estas diferenciaciones tan radicales entre quienes trabajan para él y quienes les deben pagar algún servicio. Y por otro lado, además, tenemos que decir que estos pagos que se están haciendo en registros y notarías, dudamos mucho que se estén utilizando para mantener los registros y notarías, porque cualquier persona que las haya visitado podrá confesar la ruinosa situación en la que se encuentran muchos de ellos. Y además hay que agregar que cuando uno va a uno de estos sitios tiene que llevar el papel, tiene que llevar las copias, tiene que llevarlo prácticamente todo. De modo que lo que se paga ahí es por prácticamente que te hagan los sellos y te hagan el asiento correspondiente en los libros del registro de la notaría. De modo que no entendemos a qué van estos enormes aranceles que se están cobrando, porque no es precisamente para mejorar y aumentar la disponibilidad del servicio que ellos tienen que cumplir, que es la de dejar constancia de los negocios jurídicos o de las autorizaciones que allí se les llevan. Entonces, una situación que realmente es muy precaria, muy alarmante y sobre todo que demuestra una vez más el desprecio del derecho, el desprecio por parte del régimen de los más elementales principios jurídicos y de las más básicas garantías ciudadanas, como lo es la seguridad jurídica, porque al final de lo que se trata es de la seguridad jurídica. Bueno, y no sé si Laura quiere hacernos algún comentario sobre este tema. Sí, bueno, claro, efectivamente muestra la gran arbitrariedad a la que estamos sometidos y discrecionalidad de los funcionarios. De hecho, cuando se les consultó, preguntó, bueno, sobre qué base cobran estas tasas, porque una cosa son las tasas que puedan cobrar sobre la base de esa circular en materia ahorita de constitución de capital social de una empresa, y otra, pues las tasas que ellos cobran por cualquier trámite que uno haga, un documento que protocolice o notaríe o cualquier registro que se haga. Y en ese sentido, en vez de aplicarse el decreto ley que regula la materia, se aplica pues lo que los funcionarios digan. Entonces ellos han dicho que eso es sobre la base de una instrucción del SAREN y que eso está en el sitio web, pero cuando uno va al sitio web eso no está. Entonces al final del día te das cuenta que no hay base legal, lo que viola precisamente lo que tú decías, el principio de legalidad, y por otro lado entonces los funcionarios hacen lo que quieren básicamente, y no hay nadie que diga mira, esto no debe ser así, sino que al final te das cuenta que aquí pues priva lo que decida el funcionario de turno según lo decida, como lo decida, y obviamente eso no es una situación de un Estado de derecho, sino de hecho, y eso da pie a una anarquía, pero también a una arbitrariedad increíble, ¿no? Y precisamente este tipo de conducta donde es como una rapiña, ¿no? de unos contra otros, es terrible, es muy grave. Sí, y además hay cosas que son contradictorias, porque por ejemplo, para este tema del capital que se exige para un negocio, hay cosas que no tienen ningún sentido, porque por ejemplo, una panadería, que es una actividad comercial que requiere una inversión importante en hornos, en refrigeración, en estantería, etcétera, a ese tipo de empresas se le pide apenas, digo apenas porque es un montón de plata, pero es una actividad que requiere mucha inversión, como dije, se le piden 62 millones de bolívares. Pero a una guardería, repito, a una guardería se le exigen 228 millones.
Entonces no se entiende cuáles son los elementos fácticos, objetivos, que le permitan decir que usted necesita más capital para una guardería que para una panadería. O una empresa de seguridad que se le piden 150 millones. ¿Por qué se le pide más a una empresa de seguridad que una panadería, pero menos que una guardería? Porque una guardería requiere tanto capital. Entonces ahí uno se da cuenta cómo estos son criterios totalmente arbitrarios, ajenos a la realidad económica, y lo que te están diciendo es que al final en Venezuela no hay derecho, no solamente no hay justicia, que eso ya lo sabíamos, sino que además el derecho es una simple fantasía en la medida en que será derecho lo que en el momento de que se trate el funcionario te vaya diciendo. Y eso, señores, es el concepto de tiranía más clásico que existe según los griegos. Entonces, bueno, como ven, lamentablemente, pues en esta situación tenemos que decir que la responsabilidad del Estado en materia de seguridad jurídica está muy comprometida y los ciudadanos, una vez más, están prácticamente fuera de toda protección jurídica, porque obviamente no hay ningún tribunal que vaya a proteger los intereses de los ciudadanos. Bueno, y ahora con motivo del lamentable fallecimiento de ese gran artista, de ese artista universal que fue Cruz 10, vamos a una pieza musical, una rareza que llamarían los especialistas en el tema musical, que es una canción tocada nada más y nada menos, cantada nada más y nada menos que por Gualberto Ibarreto y mi paisano Jesús Soto, otro artista plástico universal. Ellos, esta joya musical es nada más y nada menos que El Día que Me Quieras. Entonces, con mucho cariño, dedicado a ese gran artista universal que fue Cruz 10, un hermano en su creación, como fue Jesús Soto, y el gran Gualberto Ibarreto en El Día que Me Quieras. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar, cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi gran paro de tu risa alegre, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida. el día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas me contarán tu amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. luciérnaga curiosa que verá que eres tú mi consuelo. el día que me quieras. No habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial.
traerá quieta la brisa rumor de melodía. Y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. No existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verdad que tú eres mi consuelo. Diario Injusticia. Bueno, y luego de escuchar, como dije, esta joya musical que pueden conseguir, por cierto, en YouTube, los que quieran ver, que quieran ver a Gualberto Ibarreto junto con Jesús Soto. Les recuerdo que Jesús Soto, además de ser ese gigante artista plástico que fue, era guitarrista, entonces también aficionado a la música, y de hecho sus primeros años en París los pudo sobrellevar gracias a su guitarra, ¿no? Él mismo lo cuenta. Entonces esta es otra muestra de cómo este talento que tienen los venezolanos, como Cruz 10, como Jesús Soto, cuando se empeña en hacer algo, lo logra a pesar de todas las dificultades, y creo que eso mismo están ejemplificando los millones de venezolanos que fuera del país están sacrificando todo para buscar una vida mejor. Entonces, bueno, continuamos con ese ejemplo y esperemos que la inspiración de Cruz 10 y de Jesús Soto pues nos mantenga en la lucha, tanto los que estamos aquí como a las nuevas generaciones que buscan un futuro mejor. Y bueno, ahora vamos, como ya señalaba el inicio de este segmento, con nuestro segmento cotidiano de Diario Injusticia. En este caso vamos a hacer alusión a una organización hermana que es SECODAP, que se encarga de trabajar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces esta organización, con motivo de la última reforma a la Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, encontró que había algunas cosas que no estaban muy bien. Entre ellas, consideró SECODAP que habían ciertos principios que se estaban violando, como sería el supuesto de la incorporación de consejos comunales y otras formas de organización popular, nada más y nada menos que al sistema penal de responsabilidad. Entonces aquí hay que hablar de que, de acuerdo con la Constitución, el Poder Judicial es uno solo, y que la Constitución no dice en ninguna parte que los consejos comunales son parte de ese Poder Judicial. Sin embargo, la LOMNA, como señaló aquí SECODAP, incorporó esta situación absolutamente irregular y contraria a la Constitución. Adicionalmente, SECODAP también cuestionó el hecho de que se hubiese aumentado la edad de imputabilidad a 14 años y otras situaciones de ese mismo tenor. Sin embargo, para sorpresa de nadie, porque es la realidad, ante este recurso interpuesto por SECODAP no hubo respuesta por parte del Tribunal Supremo. Recordemos que en Venezuela hay dos derechos: el derecho del enemigo, que es cada vez que alguien pide algo que pueda afectar al poder, ese derecho es simplemente negarle toda garantía a quien pide justicia, y el derecho digamos, oficial, que es el que se aplica cada vez que el gobierno hace alguna actividad que le favorezca. Entonces, en ese caso, sí se cumplen con unas decisiones rápidas y efectivas, pero sí, como les digo, si el que lo pide es alguien que es disidente al gobierno, pues la justicia no solamente no ocurre, sino que en muchísimos casos como este ni siquiera se pronuncia, ¿no? Y cuando lo llega a hacer, en los supuestos raros que lo hace es para beneficiar la posición gubernamental.
Entonces aquí, en este supuesto, el caso concreto, se trata de que el recurso se interpuso en agosto del año 2015 y el apoderado de SECODAP ejecutó 3 diligencias solicitando el pronunciamiento del TCJ para que se admitiera el recurso. Eso, cuando queda pendiente la admisión, eso corresponde exclusivamente al juez, eso no es responsabilidad de las partes. Eso fue, y entonces él interpuso estas 3 solicitudes en noviembre del 2015, en julio del 2016 y en enero de 2017. De manera que no es que el abogado se perdió, sino que estuvo pidiendo, miren señores, admitan la causa, admitan el recurso. Pero bueno, no, el tribunal finalmente cuando dice aquí, descartó el magistrado ponente de la decisión, que fue Arcadio Rosales, descartó responder a la admisión o no del recurso, alegando que desde enero del 2017, que fue cuando se hizo la última solicitud de admisión, a marzo del 2018, los demandantes no manifestaron interés en la causa, obviando que habían ocurrido 3 peticiones previas durante los 3 años anteriores. Entonces, como ven, esto que es una responsabilidad del juez, al final la culpa, como siempre, porque esa es la regla aquí, la culpa nunca es del Estado, la culpa siempre es del ciudadano. Entonces aquí se desechó el caso, ni siquiera hubo pronunciamiento sobre la causa, alegando que no hubo falta de interés y que además la culpa era del abogado de SECODAP, que había ya interpuesto 3 solicitudes. Entonces, una cosa tan importante como es la ley orgánica de protección de los niños, niñas y adolescentes, mantiene estas graves deficiencias e incongruencias con la Constitución y el Estado pues simplemente cuando tiene que conocer de esa situación, que debería incluso considerarla una situación de oficio, porque estamos hablando de vicios de inconstitucionalidad, a la menor posibilidad de interponer un elemento de técnico, de lo que dicen los legos, tecnicismos jurídicos, leguleyería, pues aquí sí operan. Pero si lo hubiese pedido el presidente de la República, les aseguro que la decisión no hubiera tardado más de una semana, porque hemos hecho esos estudios y cuando el presidente de la República pide algo, lo más que ha tardado el Tribunal Supremo es 7 días. De modo que, y ha habido decisiones incluso del mismo día. Por lo que, bueno, no nos sorprende que en esta ocasión esto haya ocurrido así. Una vez más, los derechos de los niños, niñas y adolescentes quedan de lado por intereses que van más allá de sus derechos. Este es el caso de Diaria Injusticia. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección también cotidiana de diccionario jurídico, que como siempre decimos cuando anunciamos esta sección, les recordamos que pueden tener acceso al diccionario jurídico, que tiene más de 1000 acepciones, tanto en la página web de Acceso a la Justicia, como en la app que pueden buscar en Google Store, en Google Play, que se llama Acceso a la Justicia, donde está el diccionario jurídico, donde están textos completos de la Constitución, de leyes orgánicas, leyes ordinarias, de los tratados de derechos humanos suscritos por Venezuela, de las notas que publica Acceso a la Justicia, de sus infografías, etcétera, etcétera. Una aplicación para Android muy completa que pueden bajar totalmente gratuita, de manera totalmente gratuita, y que apenas pesa 13 megas, que como siempre digo, ni enriquecen ni empobrecen a nadie. Bueno, dicho esto, vamos a pasar, justamente como estamos hablando de tributos, vamos a un concepto que se llama base cierta. ¿Qué nos dice el diccionario que es una base cierta? No es un término beisbolístico, es un término tributario. ¿Qué dice el diccionario? Es un mecanismo de determinación de una obligación tributaria y tiene lugar cuando el órgano competente dispone de los elementos necesarios para conocer en forma directa y con certeza tanto de la existencia de una obligación como de la dimensión pecuniaria de la misma. Ejemplo de uso de este término sería la siguiente expresión: los impuestos deben calcularse sobre base cierta. Es lo que decíamos, de que cuando se tiene una base cierta, usted tiene la certeza de cuánto va a pagar y cómo se calcula ese pago. Si no se tiene esa base cierta, usted forma parte de un acto de autoridad, de un acto autoritario, contrario a los más elementales principios jurídicos. Y con esto, bueno, terminamos nuestra sección de diccionario jurídico.
No sé si tienes algo más que comentarnos, Laura, sobre este tema tan delicado de SECODAP y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, bueno, sin duda es una ONG que ha tratado en varias oportunidades de ir ante el Poder Judicial para tratar de que se le den las medicinas a los niños y el Estado reconozca o el gobierno reconozca su obligación al respecto, y el Poder Judicial se lo ha negado reiteradamente, lo que muestra también allí que hay una política de Estado en el sentido de no reconocer la emergencia humanitaria compleja que vivimos y en particular de negar el acceso o el derecho a la salud, y todavía más grave en el caso de los niños. Sí, y además es muy lamentable porque incluso SECODAP ha interpuesto recursos pidiéndole al tribunal que le ordene al Poder Ejecutivo que le dé medicina a niños o niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones de riesgo por enfermedad o por situaciones de enfermedades crónicas. Y lamentablemente hay que decir que los tribunales de instancia que han conocido esos casos le han negado, y incluso ha habido una situación en donde un tribunal incluso le dijo que la responsabilidad de conseguir los medicamentos era de los padres, lo cual demuestra una vez más cómo incluso jurisdicciones que supuestamente no tienen nada de político, como sería el caso de los tribunales para niños, niñas y adolescentes, cuando se les plantea una situación donde se exige un deber del Estado, en este caso, que le dé las medicinas a los enfermos que tienen esta situación de ser niños, niñas y adolescentes, pues los tribunales prefieren darle la razón al Estado, o peor aún, omitir que existe una emergencia humanitaria compleja y que el Estado está en la obligación de prestarles el servicio de salud o darle las medicinas que estos necesitan. Se trata pues de un Poder Judicial secuestrado, donde lamentablemente en cualquier ámbito que usted pida, sea laboral, sea en este caso niños, niñas, adolescentes, o en cualquier entidad, sale el tema político. A partir de que salga un tema que pueda considerarse político, a partir de ahí los tribunales dejan de funcionar y se convierten en simples operadores del Poder Ejecutivo. Y eso se debe, como ya hemos comentado en otras ocasiones, a que en Venezuela los jueces, al ser nombrados a dedo y ser despedidos sin ningún procedimiento, no tienen ninguna estabilidad y por lo tanto no pueden ser independientes e imparciales como exige la Constitución y los parámetros internacionales para el Poder Judicial. Bueno, y con esta reflexión final terminamos nuestro programa, que espero les haya gustado, y nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Acceso a la Justicia presentó Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende Tus derechos, los de todos.